Amados, bendiciones. Qué gusto poderles saludar en este nuevo día. Hoy, 4 de mayo de este hermoso año 2023. Es para nosotros como Iglesia Renovación un placer muy grato poderles, poderles llevar a ustedes una palabra que les reconforte, que les renueve las fuerzas, que les devuelva el ánimo, que les direccione el camino. En fin, estamos como iglesia para servir a nuestra comunidad y desde nuestros estudios, y haciéndoles llegar una palabra de bendición. Eh, por favor, abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 31. Hoy quiero compartir acerca de la mujer virtuosa y para ello Proverbios 31 es muy propicio para poder hablar de este tema, la mujer virtuosa. El título cabría muy bien que fuera la esposa virtuosa, ¿sí? La esposa virtuosa. ¿Por qué? Por el contenido. Por el contenido le queda muy bien, mujer, porque hay mujeres también muy virtuosas sin necesidad de que tengan un esposo, tengan hijos. Pero en este caso, el contenido no permite solamente hablar de una mujer con ciertos valores, con ciertos principios, con ciertas técnicas de vida o un estilo de vida bueno, sino que aquí ya la palabra de Dios, el contenido habla acerca de un esposo, de unos hijos, de una casa, de unos quehaceres. Entonces, imposible hablar de la mujer solamente eh, exaltándole sus virtudes, sus cualidades, si no tiene un hogar. Entonces, en este caso, muy en particular, en este caso, se quiere de que la mujer a quien se le va a hablar es a una mujer que tiene responsabilidades de hogar, de familia. Entonces, por favor, ubíquese usted ahí donde está, en Proverbios capítulo 31. En primer lugar, dice mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Mm? Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. Y es una pregunta que nos podemos hacer el día de hoy en ese sentido, y especialmente para un hombre que está en busca del amor de su vida. Y cuando uno lee este pasaje y lee los primeros versículos, ¿sí? Para poder leer el contexto, dice el verso 1, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Sí? Betsabé se considera que es acá la mujer de la que se está hablando. Una mujer que, aunque la forma en que llegó a la vida de David, pues no fue la mejor, pero ella no por eso dejó de ser una gran mujer y fue la madre del gran rey Salomón. Fue esa mujer que lo educó, que lo formó y que le enseñó principios de vida. O sea, Samuel no fue sabio porque sí, sino porque tuvo primeramente a Dios que le enseñó, tuvo un gran padre que fue David, un ejemplar hombre que le dejó casi todo preparado para que él hiciera el resto y, y tenía una gran mujer como era su querida madre, Betsabé.
¿sí? Ella es la que le está enseñando y le da unos consejos. En primer lugar le dice, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? O sea, fue un hijo anhelado, era un hijo deseado. Y cuando habla de deseos, prácticamente está hablando de el ansia, el anhelo de tenerlo. Como cuando Ana oró por un hijo y se lo pidió a Dios. Así por el estilo fue el anhelo de tener un hijo que fue Salomón. Porque ella oraba a Dios, porque ella lo pedía a Dios, porque ella lo anhelaba. Por eso dice, hijo de mis deseos. Y cuando habla de hijo de mis deseos, no solamente era tener un hijo y ya, ahí paraba el deseo, sino formarlo, educarlo, enseñarlo en todo lo que tenía que ver primeramente con las cosas de Dios y luego prepararlo para que llegase a ser el gran rey. Y la palabra de Dios dice que no ha habido, ni hubo antes de él, ni otro después de él, alguien como Salomón. De hecho, en la historia judía se registra que la famosa época de oro fue la de Salomón, donde no hubo guerras, donde no hubo contiendas, donde no hubo el mayor número de derramamiento de sangre, de muerte, sino que él fue muy sabio e hizo alianzas con muchos reyes de alrededor. Él negociaba, él comerciaba, él devaluó la plata y le dio valor al oro. La plata dice que la usaban como asfalto en las calles. ¿Cómo sería la majestuosidad, la ostentosidad de todo lo que se hacía en Israel? Entonces, de hecho, el gran templo de Salomón, así se menciona, aunque el templo es de Dios, era dedicado para Dios, pero Salomón le puso lo mejor, lo mejor. Toda clase de piedras preciosas mandó a incrustar en las paredes, los techos, todo el material de mármol más fino, el enlosado, el altar, dice que tenía figuras de oro, oro puro. Pero algo muy particular que también tenía Salomón es que le mandó a hacer una silla especial a su querida madre, la cual se sentaba junto a él en el trono. O sea, esta mujer marcó la diferencia. Entonces, cuando se habla de ese hijo, los deseos no era solamente tenerlo, sino prepararlo, educarlo para la vida. Y le da un consejo en el versículo 3 y le dice, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruya a los reyes. ¿Sí? Entonces, no te excedas por el poder que tienes, la facilidad que tienes de allegarse a mujeres, que ese fue uno de los, digamos, errores de David, el tener muchas mujeres. Entonces lo que le decía Betsabé a Salomón es, si te dedicas a las mujeres, descuidas tu trono, te debilitas, empiezas a hacer lo que ellas te digan. O sea, Salomón tenía a la mejor consejera, a su querida madre. Y después le dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. El vino es ese vino fermentado, ese vino, digamos, que toman las personas en su normalidad. Pero la sidra ya era más exquisita. Es los primeros frutos de los viñedos y que solamente sale una vez. O sea, el primer fruto que da un viñedo, a eso le llaman la sidra, más exquisito. Y le dice, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Porque ya en la historia se había registrado a muchos reyes que hacían eso. Y Betsabé
no quería que eso le pasara a su hijo, al hijo de sus deseos, al gran rey Salomón. Luego le dice, da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban ellos y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Como quien dice, déjale eso a las personas que no tienen ocupaciones y cargos de tanto prestigio. Déjale el vino y déjale la sidra a esas personas de amargado ánimo. Pero tú, no te embriagues para que siempre seas una persona sobria, que lo que digas lo digas porque lo estás pensando muy bien. O sea, extraordinario. Extraordinaria la vida de Salomón en el sentido de los consejos y la consejera. Es que era una mujer muy poderosa, muy firme en sus palabras, en sus conductas. Vuelvo y repito, no fue muy agradable la forma como llegó a la vida de David, porque ella fue prácticamente como tomada a la fuerza, porque ella no tenía opción. Ella lo que hizo fue obedecer al llamado del rey. No sabemos si ella se enteró cómo murió su esposo. No lo sabemos. Probablemente sí. Ella terminó sabiéndolo y aceptó que ya era la esposa de David y se convirtió en una gran mujer, una mujer extraordinaria y empezar a educar a su hijo. Y mire los consejos que le da. En el versículo 8 le dice, abre tu boca por el mudo y en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Entonces, cuando se habla de Salomón, él no llegó donde llegó por casualidad nomás. Sí, hubo un propósito en Dios. Dios le había dicho a David que nunca le faltaría un hijo en el trono y Dios se lo estaba cumpliendo. Pero, sin embargo, Salomón no atendió a todos estos consejos. Desafortunadamente no atendió. No porque nosotros lo digamos, sino porque la historia lo registra, que Salomón terminó embriagándose muchas veces, perdiendo la razón y el juicio, y terminó amando a muchas mujeres, pero muchísimas, más de 1000 mujeres, y muchas de ellas extraviaron su corazón y terminaron llevándolo a ídolos. Y él hasta con su propio dinero mandó a construir altares a dioses paganos. Entonces, amados, no siempre los consejos son bien recibidos. Pueden ser bien dados, pero mal recibidos. Entonces, vemos las consecuencias. Me alegra tener en este momento por esta plataforma a Andrés Plazas. Él hace parte de los líderes de la casa. Bendigo su vida, hijito. Me gustaría saber si cuenta con algún tiempo para que nos ayude también a poder entender esto de que no siempre los consejos se reciben bien. Y también le doy la bienvenida a Marisol Quintero y Elenita, que está desde el principio con nosotros. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué piensa usted acerca de que le den un consejo y no lo reciba, no lo atienda? Porque ese fue el caso de Salomón. Él no atendió el consejo. Elena Sierra, si se le facilita activar su micrófono y darnos su parecer, se lo agradecería. ¿Qué piensa? Unos días. Buenos días, hermanos. Pues sí, uno a veces las personas procuran
darle un consejo y depende a cómo uno esté enfocado, porque si uno le pone interés y reflexiona sobre su vida, pues uno le pone atención y lo toma. Pero si uno está desinteresado, si uno no quiere obedecer a Dios, pues uno dice, no, no me interesa, simplemente escucha y ya, lo deja pasar. Y muchas de las veces vienen consecuencias porque se le advierte a la persona no acepta la sugerencia y pues vienen consecuencias para la persona. Mm, terrible, ¿no? Yo creo que en la vida, Elenita, ya con los años que se han vivido, se puede corroborar esto, ¿no? Personas o de pronto a uno mismo que le dijeron, mire, no le conviene ese amigo, no le conviene ese trabajo, no le conviene esa carrera universitaria, no le conviene hacer ese viaje. Muchas cosas, son consejos y a veces se ve a los consejeros como que tienen envidia. A veces dices que no quieren que yo progrese. No, no, es que no quieren es que fracase, porque como que ya saben para dónde va a terminar todo. Son personas que intuyen lo que puede pasar, ¿sí? ¿Le ha pasado algo así, Elenita? Por favor, cuéntenos. No, tal vez no, yo reflexionando, tal vez no. Tal vez más bien Dios me ha dado como la sabiduría de aceptar, pero en ocasiones sí me ha dado mal genio. Digo, ¿por qué se meten? ¿Por qué me dicen? Pero pues tal vez así que haya habido consecuencias, no, porque pues uno en el momento dice, qué fastidio, ¿por qué me dicen esto? Pero uno reflexiona y dice, bueno, tal vez tenga la razón, entonces pues ahí sí, como dice la palabra, entre saquemos lo bueno, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Amén, exacto. No, y suele pasar, Elenita, que sí, al consejero a veces no es bien visto, no es bien visto debido a eso, a que dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué me dicen esto o aquello? Y a veces, ¿verdad? Nos equivocamos hasta en los consejos. Eso hay que reconocerlo, porque a la persona no le fue como uno creía que le iba a ir. Entonces, uno también tiene que reconocer cuando dice, uy, perdóneme porque le iba a evitar algo que a la final, como el famoso dicho, afortunadamente usted no me hizo caso. Afortunadamente no me hizo caso y se arriesgó y mire los resultados. Es que los resultados hablan por sí solos y dicen verdaderamente si estábamos bien o estábamos mal. Como dice una frase, no hay premios, no hay castigos, hay consecuencias, ¿sí? No hay premios ni hay castigos, consecuencias. Pueden ser buenas como pueden ser malas. Bueno, vamos a continuar entonces con este tema y observemos que Salomón no atendió al consejo. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, dice el título, Apostasía y dificultades de Salomón. ¿Mm? Ya se le había dicho que no le diera rienda suelta a sus deseos pasionales, a una promiscuidad. Pero cuando hay poder, quiero que anoten una frase, si alguien la puede anotar en el chat, bien sea aquí de Salas 1 allí por Facebook Live. La frase dice así, a mayores privilegios, mayores pecados. Si la persona no está preparada para los privilegios, va a terminar cometiendo muchos pecados. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. O sea, tiene tanta abundancia, pero que no sabe qué hacer, no sabe cómo administrarlo y terminará, ¿sí? Usando esos privilegios para mal. Por eso es necesario tener coherencia en la personalidad, tener coherencia, ser muy coherentes en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. Dice el primer libro de Reyes, pero el capítulo 11.
Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Ya Dios lo había dicho en Éxodo 34, en Deuteronomio capítulo 7 también. O sea, ya estaba sobreadvertido, primeramente por Dios, luego por su querida madre. Él tuvo que haber visto lo que le pasó a su padre, a David. Eso es ese ejemplo con Mical, ¿sí? Cómo esta mujer lo menospreció cuando él amaba a Dios. En fin, o sea, muchas consecuencias graves. Y aquí lo estamos viendo. Ya Dios lo había dicho. Dice, a estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres que fueron reinas y 300 que fueron concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Dice que edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Pero miren las consecuencias. Verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Ah? Mire las consecuencias tan graves, porque por causa de esta desobediencia y de este amorío, de esta pasión desordenada de Salomón, mire lo que tuvo que hacer Dios: romper el reino. Y ahí fue donde se dividió el reino del norte y el reino del sur. Entonces ya dejó de ser una sola nación y se convirtió en 2. ¿Y qué problemas ha traído esto? Fuertes problemas. Causa divisiones. El que no une, divide. El que no suma, resta. ¿Ah? Entonces necesitamos nosotros atender a los consejos. Y en este caso de Proverbios 31, es su querida madre, directamente su querida madre la que le está diciendo, ¿sí? No des tu fuerza a las mujeres. Por eso el consejo. Por eso el consejo. Alguien dijo que el libro de Proverbios lo escribió Salomón en la juventud, pero el libro de Eclesiastés lo escribió en su vejez. Porque Eclesiastés es como el resumen de una persona que vive, podemos decir, desordenadamente, pero se arrepiente y vuelve al camino. ¿Sí? Entonces, Proverbios en la juventud, Eclesiastés en la ancianidad, en la vejez, como reflexionando. Por eso él hablaba de la vanidad de la vida, pero ya el mal estaba hecho.
Ya el mal estaba hecho y se dividió el pueblo de Israel. Entonces le dice Betsabé a Salomón, consíguete una buena esposa, una esposa que brille con luz propia, una esposa que sobresalga donde quiera que esté, una esposa que con su carácter, con su temperamento, con su sabiduría, con su integridad, hable por sí sola, para que no le pase, ¿sí?, lo que desafortunadamente le pasó, porque no logró encontrar una esposa que le ayudara en sus debilidades, que le ayudara a tomar juicio en sus decisiones, sino que empezó a vivir de mujer en mujer y le dijo, no, así no son las cosas, no es lo bueno. Le dice, búscate una mujer virtuosa que su estima sobrepase a la de las piedras preciosas. Mire que los rubíes, las esmeraldas, los zafiros, todas estas piedras preciosas, cuando se encuentran, la forma de ellas no es muy agradable. O sea, no salen tan hermosas como después de que se pulen, después de que se les da brillo y se les da forma. Por eso se exhiben y son costosísimas. Y sueltan un esplendor extraordinario, unos colores maravillosos. Depende desde el lugar en que se mire. Por eso los que saben la giran para buscar la forma más hermosa. Y cuando la encuentran, wow, quedan extasiados. Entonces, lo que le está diciendo Betsabé a su hijo es, consíguete una buena esposa. Y yo creo que ahí es donde nosotros los padres le damos consejos a nuestros hijos, especialmente ustedes las madres. Ustedes las madres preparan a esos hijos para que sean buenos esposos, esperando que del otro lado también preparen a una niña para que sea una muy buena esposa. O sea, eso va de parte y parte. En el caso de Betsabé, estaba entregando lo mejor. Pero del otro lado, desafortunadamente, no encontró lo mejor. Y dice que él terminó amando a las moabitas, a las amonitas, a las sidonias, oiga, tremendo. A todo lo que Dios le había dicho que no hiciera, terminó haciéndolo. Y luego le dice, ¿por qué razón debe encontrar una mujer apropiada? Porque el corazón del marido de ella estará en ella confiado. La confianza, Dios mío. Andresito, por favor, me informa cuando pueda compartir con nosotros, porque esto es muy importante, hablar de la confianza, hablar de la confianza, que le tengan confianza a una mujer, confianza, no que le estén por ahí como rebuscando en el celular, quién la llamó, quién la saludó, quién le envió emoticones, quién le envió saludo, quién le envió una postal, quién le envió algo, ¿no? Cuando hay confianza no hay necesidad de eso. No hay necesidad de... Entonces lo que dice, digamos, en este caso, Salomón, que es el escritor de los proverbios, él trae a colación el consejo que le dio su madre, pero él también dice, wow, yo como que no atendía al consejo. Por eso los consejos nos ayudan a equivocarnos menos. Los consejos no es para que no nos equivoquemos en nada, no. Los consejos es para que nos equivoquemos menos. Me gustaría saber si Nidia López tiene algún aporte con respecto a esto de la confianza. ¿Qué piensa acerca de la confianza? Porque ahí lo dice, el corazón de su marido
está en ella confiado. ¿Qué más pudiéramos aportar? ¿Qué más pudiéramos decirle a las personas que están con nosotros y a quienes verán esta transmisión luego con respecto a la confianza que debe tener un hombre con su esposa, que sabe que queda en casa, que queda administrando los recursos, ¿sí? Que queda al frente de los hijos, que queda al frente de todo? La confianza. ¿M? La confianza es una virtud, es algo que se aprende. ¿Qué podríamos decir de la confianza, Elenita? La confianza que deposita el esposo en la esposa. ¿Qué más le pudiéramos aportar, por favor? Y eso es algo tremendo porque dice su esposo o su marido está confiado. Entonces, pues yo creo que eso es algo tan importante, tan esencial en una pareja de que el hombre pueda confiar en su esposa plenamente, porque si él puede confiar en ella, puede salir tranquilo a su trabajo y puede desempeñar su trabajo bien. Pero donde no hay confianza, la mente, ahí sí, yo ayer viajando, me dejó como ese reflexionar también. Venía un señor ya pues de edad y decía, uy, la mente es tan tremenda que esa es a joderlo a uno mismo. Tremendo. Entonces, claro, y así sea, pues tanto el hombre como la mujer también necesita tener esa confianza porque va a poder estar bien la persona, porque una persona que esté pensando tantas cosas es terrible porque es capaz de hacer muchas cosas que muchas de las veces no tiene razón de hacer la persona, o sea, hace como dijera yo, puede hacer así como estragos hasta con su misma vida, porque por la desesperación de tantos pensamientos donde no hay confianza, Mm, donde no hay confianza. Y donde es tan bonito porque hay paz, hay tranquilidad, hay amor, hay sinceridad. Entonces es algo esencial en todo ser viviente, yo creo. En todo ser sí. viviente, hasta uno mismo, si tiene confianza, uno es capaz de hacer cosas. Pero si uno no se tiene confianza, terrible porque no es capaz, no es capaz. Entonces es tremendo una vida donde no haya confianza. Y más Tremendo. que el esposo en su esposa, eso es algo muy... Sí, imagínese, Elenita, esa situación. Y lo que usted dice acerca de ese señor con el que viajaban, pues tremendo. Él dijo una gran verdad. La mente le puede traicionar a uno, las emociones, y uno se puede volver impulsivo, ¿cierto? Porque no hay confianza. Qué tremendo es que a uno no le guarden un secreto, por ejemplo. De todo eso tiene que ver con la confianza. Bueno, ya tenemos a Andresito también con nosotros. Su aporte, mi Andresito, con el muy buenos días, qué gusto tenerlo y bien pueda nos comenta al respecto. Me ha puesto el muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Bueno, escuchando un poco eh, el tema y de lo que están hablando, están tocando un punto bien importante y muy difícil a veces para las personas hoy en día, y es el tema de la confianza. Sí, yo creo que la confianza, uno, se genera, y dos, después de ser generada la confianza, debe afianzarse con la persona a la que le estoy entregando esa confianza. Entonces, afianzar eso a veces es muy complicado para las personas, y ya poniéndolo en un ámbito más de relación de esposos, creo que eso se crea y se construye entre los dos y se hace poco a poco. Em,
creo 100% en que uno también es responsable de un 50% de generar y de entregarle confianza a esa persona. Y la otra persona es responsable de generarme el otro 50% e ir construyendo esa confianza poco a poco. Algo que su merced tocaba era con el tema del celular, ¿sí? Que ven el celular y inmediatamente tienen que estarlo ojeando o tienen que estarlo mirando. No es necesario. Yo creo que si esa persona te genera toda la confianza que tú le has generado, que tú le has podido afianzar a esa persona, no es necesario llegar todas las noches y muéstrame el celular con quién hablo. No, eso a mí no me interesa, es su vida social, es su relación con las personas que tenga que hablar. Ya si y pasa algo extremo, pues se habla, pero algo que, por lo menos en mi caso, ¿sí? Para los que me conocen y con mi esposa, nosotros realmente nunca pasa eso. Claro, se saben las contraseñas, pueden ingresar en cualquier momento porque no hay nada que ocultar, pero tampoco, ahí es como se genera esa confianza, pero tampoco para estar, bueno, muéstrame a ver con quién hablo. Entonces yo decirle a Lore, Lore, venga, muéstrame a ver con quién habló, cuántas personas te hablaron hoy. No es necesario, no es necesario. Más bien es poderse uno sentar y decir, ven, oye, ¿cómo te fue? Ven, ¿qué hiciste hoy en tu trabajo? Por lo menos nosotros ahorita que ya llevamos 2 meses separados, ya no estamos trabajando juntos, ya hay un poco más de conversación y nos sentamos y ven, ¿cómo te fue? No, es que pasó esto. Ay, no, sí, mira, pasó tal cosa. Pero el resto, un aparato no te tiene que dividir y tampoco debe como separar esa confianza que has creado con esa persona. Y ya, cuando generamos más confianza es cuando se empieza a generar también mucho más diálogo. Entonces, si yo genero confianza, esa persona divinamente me va a poder decir, ven, necesito hablar contigo. Pasa esto, esto, esto y esto. Perdóname, me equivoqué, discúlpame. eh, Afecté nuestra relación, ya que estamos hablando de esposos. Afecté nuestra relación haciendo esto, hablando con X y Y persona. Se puede hablar, eso es lo que genera la confianza. Entonces, cuando uno habla de desconfianza, pues se parte todo. Y como cuando se pasan esos límites, ¿sí? Si nosotros cruzamos esa línea muy delgada, pues se va a perder todo, se pierde la confianza, se pierde el respeto, se pierde incluso, sí, sí, bueno, más que el respeto y la confianza, se me fue la paloma, la palabra que iba a decir, pero se pierden muchísimas cosas y lo único que va a generar eso es problemas, ¿sí? Si no hay confianza, hay problemas, hay dificultades, la persona tiene que estar siempre detrás de la otra, bueno, infinidad de cosas puede pasar cuando no se genera la confianza, pero la confianza debe primero nacer en cada uno de nosotros, que nosotros estemos seguros de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que cargamos y poderle generar y afianzar la confianza de la otra persona, ¿sí? Afianzarla, ayudarle, que si esa persona no te genera la confianza que tú le estás generando, pues ayúdale a construir esa confianza, hablándolo en relaciones, pues, de esposos o de novios quizás, o también incluso, pastor, de amigos y todo. La confianza hay que afianzarla entre las dos personas, entre las dos partes, y no pasar esa delgada línea, esa pequeña línea de sobrepasar. ¿Y qué trae la desconfianza? Pues una mentira, eh, una palabra mal interpretada. Entonces, si hay una mentira, ya hay desconfianza. Si hay algo oculto, ya hay desconfianza. Entonces, lo que hay que hacer es que si existe un buen diálogo, si existe una buena confianza entre las dos personas, entre las dos partes, pues se va a generar un diálogo y se va a generar una solución. Mm, tremendo, tremendo todo esto que nos aporta Andresito. Mire que dentro del material que nosotros tenemos de parejas, hay un término que se titula devoción, ¿sí? Es un punto que tenemos en cuanto a las características de la mujer, las cualidades. Y la devoción tiene que ver con guardar el secreto. Eso lo define así. Devoción no es algo religioso, sino es algo de guardar el secreto, guardar el secreto.
Y yo creo que eso va ligado a la confianza, ¿no? Que poderle contar un secreto, mi amor, tal vez me aumentaron el sueldo, ¿cierto? Porque si lo divulga, eso le puede generar problemas. Mi amor, me ascendieron. O sea, lo bueno es esperar, lo bueno es esperar, no divulgar rápido. O de pronto, no sé, cualquier otra cosa más fuerte, pero guardar el secreto genera confianza. Mire que uno es dueño de lo que calla, pero es esclavo de lo que habla. Por eso debemos aprender a ser equilibrados, pedirle a Dios dominio propio, controlar los impulsos, no ser dados a informar rápido lo que acontece, porque muchos hogares se han destruido, Andresito, creo que debido a esto, a la falta de confianza que se tienen el uno al otro, porque ya se han presentado antecedentes. Usted divulgó el secreto que yo le pedí que no lo hiciera. Usted me dejó mal ante su familia. Usted me dejó mal aquel día en el trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se divulgaron cosas. Entonces, Andresito, ¿verdad? Muchas gracias porque esto nos ayuda, nos ayuda. Y creo que ahí es donde entra a jugar un papel importante en la oración. Ir delante de Dios y decirle, Señor, uno de los frutos del Espíritu Santo es ese, dominio propio, dominio propio. Y poder controlar los impulsos de hablar, de contar los secretos, es parte de eso, dominio propio. ¿Qué podemos decir al respecto, Andresito, de ese dominio propio que creo que va muy ligado al ser uno, o sea, como un, mejor dicho, y como dicen, una tumba, cerrar el pico, ¿cierto? Y no divulgar cosas que son muy delicadas o pueden ser muy buenas, pero que no es el momento para decirlo, ni las personas adecuadas para hacerlo. Mira, Andresito, que se ha comprobado que la mayoría de robos que se efectúan es porque alguien dijo, va a sacar plata, ¿sí? Va a ser un retiro de tantos millones, va a ir a tal banco, sin darse cuenta que le entregó información a una persona que no debía. Andresito. Sí, apóstol, eso sí es muy cierto. Una veces tiene que cerrar la boca y perdón, utilizar estas palabras tan escuetas, pero a veces uno tiene que cerrar, como dicen las mamás, cierre el pico, hermano. Cierre el pico, o sea, no es necesario que lo abra. Y creo que yo lo aprendí muchísimo porque incluso en mi juventud me pasaba, en mi juventud, antes de yo casarme, todo me pasaba. Entonces uno siempre quiere contarle todo a todo mundo. Sí, pero uno no se da cuenta que esas personas quizás pueden, lo que su merced decía, puede ser un sueño, puede ser una meta, puede ser un proyecto que uno tenga en mente. Y a veces sucede que uno abre la boca y dice, ay, mire, voy a hacer tal cosa. Y esa persona te mata el sueño, te mata el anhelo, te mata el proyecto que tiene. ¿Por qué? Porque esa persona, uno, tendría envidia y dos, pues que no le has generado la confianza que te puede generar. Entonces a veces uno tiene que cerrar el pico y callar a veces muchas palabras. Y lo que su merced decía es muy cierto, siempre ir a Dios cuando estemos en esas situaciones, cuando no hay confianza, no, Dios, afianza mi confianza, afianza lo que está pasando. Y cuando su merced habla de dominio propio, yo creo que eso es lo que yo más, es lo que yo más he trabajado en mi vida personal completamente. Mi esposa no me deja mentir porque es que hay que tenerlo, ¿sí? Y estamos en una generación que tiene falta de dominio propio, muchísimo, muchísimo. Uno, de falta de dominio propio y dos, de sentido de pertenencia. Es garrafal lo que está pasando. Y el dominio propio al, no, al decir no, al cuidarse de lo que dice y lo que su merced dice es muy cierto. A veces cuando dicen voy a sacar plata, ¿cuántos oídos escucharon eso? ¿Sí? O es que estoy peleando con mi esposa por tal cosa. ¿Cuántas personas escucharon eso? ¿Por qué no utilizan el secreto? ¿Por qué no es mejor callar y decir, ya, me callo y no digo nada? ¿Sí? Entonces sí es muy importante trabajar en el dominio propio porque eso es lo que te afianza.
tus valores, tus principios, la confianza que tú generas, todo eso. Entonces, yo, ¿en qué caso yo he podido tener dominio propio? Y no quiero como salirme del tema de lo que estamos hablando, que es el tema de la confianza. Yo con toda confianza, Pastor, y yo creo que hoy todo el mundo lo va a saber, todo el mundo lo va a saber porque pues para mí es algo muy normal, pero, pero me siento orgulloso de decirlo, Pastor, y las personas me dicen, ¿cómo? Eso no es posible. ¿De verdad usted, Andrés? Sí, y no me da miedo decirlo. Y yo le decía, cuando yo tuve dominio propio, guardarme para el día de mi matrimonio, totalmente. Algo que yo tenía como objetivo era eso, llegar virgen al matrimonio. Así de sencillo. Y ese era mi objetivo. Y cuando uno trabaja en el dominio propio, llega a esos objetivos que se quiere lograr. Entonces, en ese momento, mi novia, que hoy es mi esposa, yo le decía, yo soy virgen, voy a llegar virgen al matrimonio, ya. O sea, la confianza me dio para decirle eso y yo decirle, ya, es eso y punto. Ahí tuvimos, los dos tuvimos un dominio propio tremendo. Y yo creo que todos los procesos que vivimos antes de nuestro matrimonio nos enseñaron a afianzar eso y a creer que el dominio propio va delante de cualquier cosa. Si yo tengo sentido de pertenencia, si yo me amo, si yo tengo dominio propio, pues voy a lograr las cosas, ¿sí? En callar. Y algo que yo aprendí de una de mis primas fue eso. Lo que tú estés haciendo, hazlo en secreto. Cuando sea el momento y la hora de hablar y de contar las cosas, hazlo. Hazlo. No es necesario que lo sepan todos, ¿sí? Lo que su merced también decía de lo del ascenso, la plata y todo el tema. También lo he aprendido en mi matrimonio, en confianza. Hay cosas que nuestros hijos no deben saber. Hay algo que hay cosas que solo deben saber mi esposa y yo, ¿sí? ¿Por qué los hijos? No, no es necesario. Hay cosas que solo tengo que saber. Bueno, no, la idea es que siempre, si se genera esa confianza, sepa la persona, mi esposa o mi esposo y la persona que le está confiando eso. Entonces, son muchas cosas. Entonces, cuando pasa algo, no, amor, pasó esto. No, mira, me metí en un problema por tal cosa, pero necesito que me apoyes, ¿sí? Y me ha pasado en 7 años de matrimonio, me ha pasado en yo decirle, ven, pero no me regañes, porque siempre la esposa está como en el tema de que, ¿por qué lo hiciste? Tú no tenías que haber hecho eso. Normalmente es así, pero entonces ella llega como el momento y dice, yo le digo, pero bueno, necesito tu consejo, pero no me vayas a regañar. Entonces ahí es donde se genera esa confianza, ese dominio propio, como ese sentido de pertenencia, a que aquí hay que quitar muchas barreras. Hay parejas de esposos, pastor, y eso se está creando desde el noviazgo, y es que crean muchas barreras y están como muy prevenidos a todo lo que vaya a pensar y a pasar esa persona. Sí, entonces realmente nosotros algo que también aprendimos con mi esposa es que cuando ella me cuenta todo lo que pasó antes de conocerme, que uno queda como que wow. Entonces uno donde ve a mi esposo uno dice, ella no vivió nunca nada de eso. Mm, Pero cuando ella le cuenta a uno todo eso, uno dice, wow. Entonces el miedo a. Entonces ella antes de mucho tenía el miedo a que yo la rechazara, a que no confiara en ella, a que ella iba a volver a hacer todas las cosas que hizo. Ella lo llama así en su vida pasada, y ella tenía mucho miedo a eso. Yo le decía, no te preocupes, estás generando confianza, estás generando ese círculo de confianza y afianzando de que no va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque yo no estuve en tu pasado, yo no existí. Entonces, no me interesa lo que hayas pasado. Lo que me interesa es lo que empecemos a construir desde ya. Y ahí es exacto. donde se empieza a generar esa confianza. Ahí es donde se empieza a Mm, generar todo eso. Entonces, es muy importante que se genere y que se mantenga, pues para no entrar en problemas y en dilemas. Tampoco puedo decir que uno, ay, no, sí, el matrimonio más feliz y el que no tiene problemas. Sí, claro, muchas cosas buenas, felices, discusiones muchas, problemas muchos, pero siempre confiando del uno al otro de que vamos a salir adelante. Es eso. excelente. Eso, ahí nos queda esa reflexión de Andresito para que la tengamos en cuenta. A veces se vive de fachadas, a veces se vive de apariencias y no, yo creo que tenemos que quitarnos las máscaras, vivir en el original.
Es mucho mejor que las personas sepan con quién están hablando, a qué pueden atenerse a sabiendas de conocer a esa persona o esa familia. Y me fascina lo que sigue diciendo el pasaje bíblico, porque en el versículo 12 dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. O sea, por favor, ¿por qué es necesario que el hombre escoja muy bien a la mujer? La observe muy bien, que ore a Dios, le diga, Señor, no me quiero equivocar. Porque muchos hombres desafortunadamente están es como al azar, a un juego de dados. Amados de Dios, no hay mujer perfecta, no hay hombre perfecto, pero sí personas que saben sobrellevar mejor las cargas y ayudar a controlar los impulsos. Entonces necesitamos encontrar a esa persona idónea. Y la palabra idónea quiere decir que sea muy compatible en muchos aspectos de la vida, que haya como una igualdad, aún culturalmente, ¿sí? Aún socialmente, aún intelectualmente, ¿sí? Porque vemos contrastes muy marcados y a veces uno piensa que uno puede dar la medida, pero esto no se trata de probar, sino de estar seguros, porque uno no puede probar con un matrimonio. Uno no puede probar o improvisar. Vamos a experimentar a ver qué sale. No, mis amados, ¿por qué? Porque para eso existe el tiempo del noviazgo. Ese tiempo de noviazgo, como su novia trate a sus padres, lo va a tratar a usted. Como su novio trate a sus padres, la va a tratar a usted. Entonces, hay cosas que podemos aprender ¿sí? Antes de. Ese galanteo y ese rosas y ese helados y eso, todo eso es muy bonito, sí, nadie lo discute. Pero cuando hay demasiados detalles, embelezando a la persona, conquistándola, a veces no es muy sano, porque no se conocen como en la otra parte. O sea, ir a un centro comercial, créame que allí no se conoce una persona, es como en la casa. Tú entras a la casa de él, ella entra a la casa tuya y comparten en la sala, comparten con la familia. Ahí es donde usted verdaderamente puede conocer a su compañero de por vida. Es en la familia. En el parque usted no lo va a lograr conocer en su totalidad. Es cuando usted lo ve haciendo tareas, es cuando usted lo ve prácticamente que le dice, amor, hablamos luego porque necesito prepararme para el examen. Esa clase de persona, la que siempre está apurado para mejorar su estilo de vida. No el que siempre tiene tiempo para vamos al cine, vamos al teatro, vamos al parque, vamos a esto, vamos a... No, no. Creo que no es la persona indicada. Hay que buscar una persona ocupada. Mire que Dios fue muy sabio en eso, Andresito y los que estamos acá en esta sala. Dios fue muy sabio. Dios le dio a Adán, lo puso a trabajar antes de darle esposa. Primero el trabajo. ¿Quién creyera? Pero una mujer también debe fijarse en que su hombre ideal sea trabajador, sea un hombre trabajador. Por eso le digo, Adán trabajaba antes de que Dios le diera esposa. Antes de que Dios le diera esposa, le dio trabajo, porque Dios sabe que el hombre necesita estar ocupado. Un hombre por ahí ocioso no es muy saludable, no es muy bueno, porque el ocio es la madre de todos los vicios. Entonces, ¿qué dice el consejo bíblico? Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Precisamente ayer en un ayuno que hacíamos, una de las mujeres compartió y ella decía, cuando yo aprendí de que una mujer fastidiosa en la casa es como gotera continua, ella que era la que hacía sonar las ollas, las que golpeaba las puertas cuando estaba de mal genio y así lograba
como sentirse ella la dueña del tomar el control de la familia. Pero cuando le llegó la palabra de Dios, dijo, wow, o sea, yo me estoy volviendo una gotera continua, un fastidio, porque eso es una gotera continua. Ese tic, 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 ese sonido ahí, a todo momento, día y noche, eso es fastidioso. De hecho, la palabra de Dios dice que es mejor vivir en un rincón de la terraza que en una casa espaciosa con una mujer contenciosa, con una mujer iracunda. Anoche en la enseñanza, nuestra amada pastora Sandra Acosta, ella compartía acerca de eso, la felicidad. De hecho, nuestro congreso lleva por título Feliz ella, feliz es todo. Porque si la mujer está feliz en el buen sentido de la palabra, porque es que a veces nos vamos al extremo, si me compran esto soy feliz, si me llevan a tal lugar soy feliz, si me dan de esto soy feliz. No, la felicidad no es una meta, no son cosas, la felicidad es un estilo de vida, es aprender a sonreír cuando las cosas a veces van mal, es aprender a dar gracias aún por las cosas más sencillas. Es poder recibir al esposo con una sonrisa cuando llega del trabajo y a los hijos. O sea, esa felicidad debe ser una constante en el rostro de la mujer, porque la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Sí? Entonces, es un estilo de vida que solo la mujer lo puede dar, Andresito. Por eso dice ahí, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Luego dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Y la compara como a una nave de mercader que trae su pan de lejos. ¿Mm? Porque ¿cómo es una nave? Una nave constantemente está en movimiento. Así esté anclada, pero el mar se está moviendo y por obvias razones mueve a esa nave. Una mujer que prácticamente no duerme, sino descansa. ¿Sí? Una mujer que siempre está atenta a cualquier necesidad, sea del esposo, sea de los hijos, sea de alguien que haga parte de su núcleo familiar. Entonces, lo que le está diciendo Betsabé a Salomón es, fíjate en una mujer que también sea laboriosa, no que terminó el oficio y se cruzó de brazos a ver una telenovela o un programa, qué sé yo, sino que haya una constante, siempre están enseñando, siempre tienen algo por hacer. Que la labor de la casa no es remunerado, mire que sí. Que parezca que no es remunerado es otra cosa, pero sí hay remuneración. Un buen esposo, unos buenos hijos, un ambiente familiar. De hecho, la palabra hogar viene de hoguera, ¿sí? La palabra hogar viene de hoguera, de algo que produce calor, como una fogata que está encendida constantemente. Luego dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. O sea, se está hablando de una mujer que se puede llevar más allá, de una mujer que es capaz de tener quien le sirva, quien le atiende, pero se conduele, es considerada. Porque esa mujer que la contrataron para sirvienta, para ayudar, es también un ser humano. Entonces, tener una esposa considerada, tener una esposa que se duela del dolor ajeno, eso es muy importante, demasiado importante, no una mujer que porque se hizo el cabello, se hizo las uñas, se hizo el pedicure y es esbelta, no puede hacer nada. No, mire que no es esta clase de mujer a la cual se refiere Betsabé, dándole el consejo a su hijo Salomón. No, una mujer agraciada
que sea capaz de servirle también aún a personas que debieran servirle a ella. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él hizo cosas que debían hacer los sirvientes, siendo él el Señor, cogió un lebrillo, puso agua en el lebrillo, se puso una toalla en su cintura y lavó los pies de los discípulos, mostrando humildad. Eso debe ser una mujer, por lo menos es lo que aconseja Dios, que la mujer sea humilde, que no le dé pena, que no le dé vergüenza, que no se sienta menos de servir a alguien inferior, porque ahí lo dice, da ración a sus criados. ¿Usted se imagina eso? Llevándole algo a una persona que debiera ser al contrario. ¿Quién hace eso? Solo una persona con corazón, solo una persona que el dinero no la mueve, que la ostentosidad no la mueve, que el orgullo no la mueve. Es todo lo contrario. No sé, Andresito, si nos quiera compartir algo al respecto, porque es que leyendo este pasaje, por favor, nos habla de una gran mujer. Bien, pues, Andrés. Sí, apóstol. Y esas son las que tenemos en renovación. Por eso es Amén. necesario, por eso es necesario que vayan al Congreso. Por eso se ha hecho estas transmisiones con ese motivo. Acá debería estar esta sala llena de mujeres, el Facebook de mujeres, escuchando lo que estamos hablando. Y yo creo que estos espacios son unos espacios de entrenamiento para que ellas afiancen todo su propósito, uno, todas sus habilidades y fortalezas. Y eso es lo que tenemos hoy. Y eso es lo que creemos que podemos tener hoy. Y hay mujeres que son todoterreno y son valientes y son esforzadas. Y eso es lo que escribe la Biblia. Sí, personas que no, esas mujeres que no doblan, no dan el brazo a torcer, dicen por ahí. Son esas mujeres que son bien luchonas y que hacen muchas cosas por todos y por todo. ¿Sí? Entonces, algo importante que deben tener en cuenta es creerse en lo que es, ¿sí? Creerse en que son mujeres, uno, valiosísimas, porque si vemos, y me devuelvo un poco más del texto que estamos leyendo, dice mujer virtuosa. Ahí están ustedes, ahí están esas mujeres que escribe Dios en estos momentos, esa piedra preciosa. Pero también, y lo que dice el pastor es muy cierto, no hay que no atender, no esto, pero también un consejo para los hombres es no seamos conchudos, que nos hagan todo. ¿Sí? Esto es un ganar-ganar, esto es crear pares, ser unos pares en todo, ¿sí? Entonces no dejarle tampoco todo a ellas, porque ellas también son seres humanos, también descansan, ellas también hay que considerarlas cuando están en sus momentos difíciles, cuando están, eh, eh, no sé, en sus días donde no quieren hacer nada, ¿sí? Y a mí me ha pasado, a veces mi esposa me dice, estoy muy sensible, quiero llorar, yo llora, tranquila, no te afanes, nadie te está peleando porque llores, ¿sí? Las mujeres son así y nosotros, ellas unas todoterreno y nosotros entenderlas. Tenemos que enseñar, aprender a entenderlas porque eso son ellas. Sí, ellas son una cajita de Pandora, una cajita de sorpresas, pero, pero es muy, muy, muy cierto, pastor, lo que dice. A veces hay mujeres que desentienden muchas cosas. Se desentienden de muchas cosas, se desentienden de los hijos, se desentienden del esposo, de muchas cosas en el hogar, ¿sí? Pero qué bueno esas mujeres que hoy están tomando la decisión de ir a este congreso a entrenar, a decir yo soy valiosa, a decirse yo puedo con todo, yo puedo con mucho, yo puedo más, ¿sí? A decir yo soy fuerte y poderosa y puedo ir a entrenarme porque hay cosas que no saben. Hay muchas mujeres que aprenden por experiencia, pero qué rico es que tú vayas a este congreso a aprender porque te cuenten, porque te lo enseñan, para que no vivas esas cosas. Sí, y algo que el pastor, el apóstol tocaba hace un momento con el tema del noviazgo, las niñas que están entrando al tema del noviazgo. El noviazgo no son solo besitos y abracitos, ¿sí? Yo siempre he tenido el concepto de que el noviazgo es la antesala al matrimonio. Y ahí es donde tú te debes preparar para tener un buen matrimonio.
Y lo que decía Pastor, yo creo que el Pastor describió un poco mi historia cuando decía, es que no es de centros comerciales, no es estar en cine, no es estar... Y es muy cierto, a mí me pasó exactamente eso. Yo soy poco detallista, yo no citas ahí de carticas ni nada por el estilo, pero trato de serlo, pero tampoco llegué a ese nivel que su merced decía que uno decía, no, pues vamos a cine. A mí no me gusta el cine, por ejemplo. Y gracias a Dios a mi esposa tampoco, porque si no me tendría ya en el cine. Pues entonces son cosas como esas, ¿sí? Conocerse desde ceros, ¿sí? Y voy a ser un poco escueto con esto, Pastor, porque es que es muy cierto. Nosotros a veces vivimos muy metidos en tabús y como en muchas barreras que a veces nos cuesta hablar. Y yo una vez yo siendo novio de mi esposa fui a llevarle un ponquecito de cumpleaños y fui muy temprano y fue un domingo y yo tenía ensayo a las 7 de la mañana y fui a las 6:30 a golpearle, Mm. a llevarle un ponquecito de cumpleaños y ella salió desarreglada, despelucada y me dijo, ay, qué pena, yo no sé qué, y yo, "Ay, la voy a ver así todos los días, no me preocupe, no hay problema. O sea, es que es el sentimiento lo que lleva o sea, es ese momento. ¿Sí? Nos tenemos que quitar mucho tema, porque es que por fuera uno se conoce, ay, no, en el noviazgo todos son lindos y todas son bellas, todo mundo se ama en el noviazgo, todo mundo está a flor de piel, todo, pero después ahí sí la grosería, el insulto o el golpe o el desorden, hay que mostrarnos como somos. Entonces, mujeres no guarden nada y hombres, pues quítese en las fachadas. Lo hemos tocado y hemos tocado este tema durante la mañana y hemos repetido esta palabra muchas veces, quitarnos las máscaras y decir, ya, ¿sí? El noviazgo es la preparación a un matrimonio. Entonces, para las personas que van a escuchar esto después en diferido, es muy importante que lo tengan en cuenta, quitarnos esas máscaras y ser como somos. Sí, no hay nada mejor que ser como somos. Entonces, yo muy escuetamente una vez le dije a mi esposa, tranquila, tendrá que aceptarme pecuecudo, con mal olor, después me va a decir, oiga, tiene mal aliento, alguna cosa. Pero eso me enseña a conocer a la persona y vuelvo con el tema de la confianza, a generar esos lazos donde tú puedas confiar en la otra persona y no mostrar lo que no somos. Sí, entonces es bien importante eso y nada, hoy felicito a todas las mujeres. No sé cuántas mujeres llevamos para este congreso, pastor, yo creo que más de 40 y estamos orándole a Dios para que sean más de 70 y que logremos el objetivo de esas mujeres valientes que dicen yo quiero sacar un tiempo para mí, esas mujeres esforzadas que dicen no me importa hasta dónde tengo que ir, no me importa hasta dónde tengo que llegar para poder ir. Sí, si a nosotros nos cuesta, y voy a poner un ejemplo, si a nosotros nos cuesta 300.000 pesos una boleta para un concierto de una persona que ni siquiera conocemos, ¿por qué no entregar el mínimo aporte para ir y tener un encuentro personal con Dios y decir, necesito un poco más de ti, Dios, necesito un poco más de entrenamiento? Personas, conferencistas, todos los que quieran, con experiencias, todas las que ustedes quieran, con aprendizajes todos. Ahí se van a generar un montón de aprendizajes, pero es el momento que las personas que no se hayan inscrito háganlo. Busquen al apóstol, busquen a la pastora Sandra, que son las personas que están inscribiéndolos. Háganlo, háganlo, va a ser un tiempo bien especial. Y estos entrenamientos se crean es por lo mismo, por fortalecer ese vínculo. Y las mujeres, cuando se entregan también, y algo que yo he evidenciado en esto, pastor, es que cuando las mujeres entregan este tiempo para entrenarse en ellas, también están recibiendo para ellas solas, sino para toda su casa. Y el pastor lo indicó, ¿cómo se llama? Felices ellas, felices todos. Si ella está bien, les aseguro, todos están bien. Si ella está tranquila, todos estamos tranquilos. Si nosotros le damos la importancia que necesita esa mujer, les aseguro que todo va a estar bien alineado, bien juicioso. Ella no va a tener que alegar. Si nosotros entendemos y sabemos lo que tenemos que hacer, ella no va a hablar, ella va a estar con una sonrisa de oreja a oreja donde nosotros tenemos que decir, oiga, ¿y qué le pasó? ¿Y qué fue lo que le dieron allá?
Entonces, eso es lo que nosotros queremos generar con este espacio que se le está dando a las mujeres, generarles esa confianza, generarles ese empoderamiento, generarles eso que ellas digan, yo estoy acá por mí y por mi casa. Ellas no solo piensan siempre en ellas, y eso Sí. ténganlo por seguro. Ellas no piensan solo en ellas piensan en todos, en sus hijos, en su esposa, incluso en papá, mamá, hermanos, primos, en todas las personas que los rodean. Si yo estoy bien, ellos están bien, por eso me preparo. Entonces, este espacio es Exacto. para eso. Y esa es la invitación del día de hoy. Augusto. Amén, Andresito. Muchas gracias. Sí, la invitación es una constante que hemos traído desde días pasados, perdón, y es con esa finalidad, que ustedes puedan tener la certeza a qué es que van, qué es lo que va a pasar allá. Claro, no podremos decirlo en su totalidad porque esto es reserva de Dios. Dios es el que tiene el control, que hay una programación, sí, que hay unos conferencistas también, que hay una logística extraordinaria para que el momento sea agradable, sea ameno. Pero desde el momento que usted entre a las puertas del auditorio, ya empezará una transformación en su vida, una renovación total, que es lo que se necesita hoy en día. Yo creo que la mujer no puede seguir viviendo como de el experimento. Él va a cambiar. Mis hijos van a cambiar. No, yo creo que el cambio comienza por usted, amada mujer. Usted es como el eje de ese hogar, de esa familia. Y si usted está bien, todos ellos van a estar bien. Por favor, considérelo así. Véase así. Sí, el esposo puede estar bien, pero el esposo es más como de su orilla. Los hijos pueden estar bien, pero ellos también tienen su orilla. En cambio, usted es la que los une a todos. Usted es ese eje central. Entonces Dios necesita, la sociedad necesita, su familia necesita que usted esté muy bien. Y cuando logra descubrir el potencial que hay dentro de sí misma, usted va a decir, wow, entonces yo me estoy dejando rebajar, me estoy dejando manipular, me estoy dejando despreciar, ¿sí? Entonces, es levantarle sus ánimos, amada mujer. Es levantarle sus ánimos, es decirle, usted es muy importante, demasiado importante. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 17. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. O sea, siempre va a tener energía. Y es que esos son ustedes, mujeres, energía pura, energía pura. El hombre llega del trabajo y se quita los zapatos, se recuesta. Ustedes no. Ustedes llegan y se ponen es un delantal. Ustedes llegan y se van para la lavadora. Ustedes llegan y empiezan a tender la ropa. O sea, hacen en 10 minutos ustedes hacen varias cosas. Tremendo. ¿Por qué? Porque son muy esforzadas. Porque son muy esforzadas. Yo quiero darles un valor agregado con este congreso. Poner en ustedes mucha paz, mucha tranquilidad. Porque quizás sea todo lo contrario. La sobrecargan. Un esposo desconsiderado, unos hijos desobedientes, eso la sobrecarga. Y usted ya está que se jala de los cabellos, usted quisiera renunciar a todo eso, pero es porque ha habido un faltante y es un orden en la vida, un potencial que hay que sacarlo para usarlo bien. Dice también el verso 21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Es fascinante poder comprender a qué se refiere Dios cuando dice que no tiene temor de la nieve. Y eso son las mujeres, una mujer trabajadora, una mujer hacendosa, una mujer precavida, siempre tiene para sus hijos, siempre tiene para su casa. Una mujer no dice no hay, una mujer busca, rebusca. En la historia bíblica dice que una mujer a quien se le iban a llevar dos de sus hijos como trabajadores para una hacienda por una plata que debían. Y dice que ella consultó al hombre de Dios, al profeta,
y sacó un milagro. Ella clamó porque estaban sus hijos de por medio. Ella clamó y Dios le respondió. Eso hace una mujer. Una mujer no se sienta a ver qué va a hacer, sino ella va haciendo. Ustedes van haciendo, ustedes no son de tanto pensar cuando de la familia se trata. Entonces dice, no tiene temor de la nieve. Dice, pues que llegue la nieve, que llegue el recibo de la luz, que llegue, no hay problema. Que llegue la situación que llegue, está preparada. Una mujer preparada, por favor, es una gran bendición en un hogar. Que no la tome por sorpresa nada. Y dice que su familia está vestida de ropas dobles. Cuando se habla de ropas dobles no quiere decir que un saco más otro saco, no, no, no. Así lo entendemos nosotros, pero ¿cómo lo quiere hacer ver Dios? Da a entender que están espiritualmente vestidos y físicamente vestidos. Espiritualmente, o sea, está orando por su casa, está orando por su familia. Señor, guárdalos en su parte moral. Señor, guárdalos en su parte sentimental. Señor, glorifícate, pero también está pendiente del buzo, del saco, de la chaqueta, de la ropa interior, de sus medias, todo. ¿Por qué? Porque está preocupada. O sea, una mujer se preocupa por todas las áreas de su familia. ¿Mm? Y algo maravilloso, versículo 23 dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Mm? Yo creo que es el mayor honor de una mujer, presentar a su esposo y presentar a sus hijos ante la sociedad, porque uno es el reflejo de la esposa que tiene, Andresito. Somos el reflejo de la esposa que Dios nos ha concedido. El tratarlas bien, el darles el honor que se merecen, el elogiarlas, el reconocerles y el agradecerles los detalles por pequeños que sean. Que no se pierdan esos modismos, que no se pierdan esa cultura, esa decencia, ese trato, esa delicadeza para con ellas. Porque se ha vuelto es una frase de cajón que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, pero las matan, las violan, las secuestran, las humillan, las rebajan, ¿sí? Entonces, son frases de cajón, son frases de cajón. No pasó sino a hacer una frase, yo creo que ya toca cambiarla porque ya no sirve, ya para esta temporada no sirve. ¿Cómo es posible que 70 mujeres en 5 meses, 70 mujeres por un feminicidio, por celos, por, por problemas, por dinero, por otra mujer, por otro hombre? No, tremendo, tremendo esta situación. Entonces, la mujer siempre va a tener que mostrar, o sea, nosotros somos como una réplica de lo que son ellas para nosotros, no solo en la casa, en cualquier parte donde estemos, donde estemos. Y me gusta lo que dice el verso 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Ahí, que nos desbordemos con ellas. Querido varón, por favor, inscriba a su esposa, inscríbala, inscríbala, inscríbala. Al amor, te tengo un spa para el alma. Porque quiero que seas muy feliz. Mire, amados, lo que nosotros pedimos en cuanto al costo, el valor, es para que pueda ir, no es para que no pueda ir, es para que pueda ir. Esto no se trata de lucro, esto no se trata de, no, no, no. Con lo que se pide no es para eso, es para cubrir los costos que tiene la actividad, pero no más, no es más. Si fuera por lucro, creo que pediríamos 300,000 pesos y también irían personas, también irían personas. Con una sola que vaya es como si fueran 10, imagínense. Y estoy seguro irían 20 personas. Pero no se trata de
de dinero, se trata de personas, se trata de personas, por favor. Tenga claro ese concepto. Esto se trata de usted. Están pensando en usted. Estamos pensando en usted, Ingrid. Estamos pensando en usted, Marisol. Estamos pensando en usted, Elenita. Estamos pensando en cada una de ustedes, mujeres. Mujeres de reino, mujeres poderosas. Que si de pronto la circunstancia no da para que el esposito le cancele esa entrada, pues usted misma diga, no, voy por lo mío, voy por mi bendición. Pero lo que aquí respecta, la palabra dice, y se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Una buena madre nunca va a quedar sola. Una buena esposa nunca va a quedar sola. Va a tener quien la elogie, quien le resalte sus virtudes, sus cualidades. Siempre va a tener. Y bueno, nos despedimos con esto que dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasa a todas. Porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. Esa hermosura de adentro, nadie se la puede quitar. Los años van pasando, ¿cierto? Los años nos van diciendo que nos vamos envejeciendo, vamos lentamente, ¿sí? La vida cobra lo suyo y es justo que le demos paso a otros. Pero no podemos nosotros envejecer con dolor, envejecer con tristezas, envejecer con ilusiones. Algún día, no, no. El día es ya. Hoy usted puede empezar a hacer cambios. Una determinación, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Muchos han dejado sus hijos por otras cosas, y Andresito. Ay, mamá, hágame favor, me cuidan mis niños mientras que voy a hacer esto. Y de pronto es algo diferente. Hoy vale la pena volver a pedir ese favor. Mamá, mira, cuídame los niños, por favor, que voy a estar en esto. Y si usted no tiene quien se los cuide, llévelos. No hay problema, lleve sus niños. Si no hay con quién dejarlos, llévelos. A nosotros nunca nos han incomodado los niños, jamás. Entonces, no se preocupe, lleve sus hijos. Lleve sus hijos. Y tranquilos, nos importa su bendición, nos interesa su bendición. Permítanme hacer una oración, por favor. Permítanme hacer una oración, porque ya prácticamente de hoy y hasta el sábado nos volvemos a ver. Hasta el sábado. Hasta el sábado nos volvemos a ver ya, en punto de las 8:30 de la mañana. Usted llega a esa hora, ahí está. Alguien tomándole el dato, el registro para que pueda ingresar y ya. Está dentro de este gran congreso, que será su gran congreso. No lo mire para mucho, no, mire lo personal. Es mi congreso. Feliz yo, feliz mi familia. Felices ellas, felices todos. Entonces vamos por esa bendición. No se la deje robar, por nada del mundo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por este programa, esta transmisión que hemos podido hacer, tomando como base bíblica el libro de Proverbios capítulo 31. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú iluminas el camino, tú quitas los prejuicios, Señor, tú calmas las ansiedades, las angustias, Dios, y tú nos direccionas. Te doy gracias, Señor mío, por esta antesala a lo que será este congreso, Señor. Un congreso sin precedentes, un congreso que marcará la diferencia en la vida de cada mujer que asista, Señor. Te ruego por aquellas mujeres que aún no se han decidido, que seas tú poniendo en ellas el querer como el hacer, que seas tú aparejando los recursos si es lo que hace falta, aparejando el tiempo, Señor, el cuidado de los hijos, el permiso y digamos, la aprobación del esposo, Señor del cielo. Padre, glorifícate de tal manera que ninguna de las mujeres que ya están en este listado y las que se van a escribir se vayan a quedar por fuera, Dios. Te lo pedimos, te lo suplicamos, te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús y descansamos en ello, Dios. Muchas gracias por todo. Amén y
Amén. Andresito, dale gracias por habernos ayudado a compartir este tema y sus aportes muy valiosos, sus ejemplos. Siga así, hijito. Va muy bien. Lo bendigo, lo quiero mucho. Si quiere decirnos algo, por favor, para despedirnos, bien pueda. No, pues muchas gracias de verdad por la invitación. Estaba acá haciendo algunas cositas, pero dije, bueno, me voy a conectar a ver qué pasa y no un tema como anillo al dedo y que es importante hablar, no dejar de pasar, no pasar desapercibido estos temas tan importantes, hacerle la invitación a todas las mujeres. Vayan, en serio que esto no es porque sí o porque se nos dio por hacerlo, no. Y el apóstol lo dijo, es por bienestar, por cuidarlas. Es necesario atenderlas en todos los aspectos y creo que es lo que va a pasar allá. Ya está todo preparado, ¿sí? Como dicen los comerciales, todo está preparado, la única que falta eres tú. Entonces, algo así va a pasar, lo único que falta es que llegue el día, la hora y que tú llegues súper dispuesta a tener un encuentro personal con Dios. Es necesario y como nosotros decimos coloquialmente en mi casa, con mis hijos y con mi esposa, hay que hacerle feng shui. Y el feng shui es como limpiar, sacar. Entonces vamos a hacerle un feng shui a nuestra vida, empezar a sacar lo que nos sirve, empezar a limpiar, a desempolvar y empezar a recobrar muchas fuerzas, virtudes. Yo sé que van a salir muchas mujeres empoderadas, decididas a todo. Apóstol, yo siento que van a salir muchas mujeres empoderadas a todo y nos van a dejar con la boca callada. Eso es lo que Ujú. siento desde ya, de que después de esto todo va a ser totalmente diferente. Entonces les bendigo grandemente a todos y nada, se ven y nos vemos el sábado allí. Bendiciones para todos. Amén. Así es. Será un placer que llegue este día y poder estar ahí para bendecirlas y atenderlas y recibirlas ahí como se lo merecen. Mil bendiciones. Gracias por también hacer parte de esta transmisión. Y si usted le edificó este programa, comparta el enlace. Lo encuentra a través de YouTube como Iglesia Renovación Central. Ahí nos encuentra, descarga este link, lo copia y se lo envía a alguien para que también le bendiga, así como lo ha hecho con su vida. Mil bendiciones. Un feliz resto de día para todos. Que estén muy bien.